Amén, amén, amén. Me voy a correr un poquito, amén. Dios me los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los queremos saludar en el amor del Señor en nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Amén. Así que contento que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Desde acá, desde Santa Elena 520, le enviamos un abrazo gigante en Cristo para la gloria del Señor. Amén. Y junto a mí está la hermanita Francesca. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos, como decía nuestro hermanito Richard, desde acá de Santa Elena 520. Gloria a Dios. Y nos gozamos de parte del Señor. Amén. Poder estar haciendo este programa radial. Así que les saludamos ya. No sé, quizás nos está escuchando por la radio, quizás va a ir en su vehículo escuchando la radio, o también por Facebook, por diferentes aplicaciones. Les saludamos en el amor del Señor. Amén, amén, amén. Contentos, mis amados, de estar junto a ustedes. Amén. Hoy día estamos saliendo por el Facebook Richard Riquelme, así que estamos contentos, hermanos, de estar junto a ustedes en este hermoso tiempo de programa radial. Amén. Gracias al Señor, porque tenemos este micrófono. Ya hace un tiempo ya que nos ofrendaron este micrófono. Y eso ha sido de gran bendición para nosotros poder realizar nuestro programa radial desde acá, desde nuestro local. Ya, así que contentos de estar en la casa de oración aquí haciendo el programa radial. Amén. Y les animamos a que nos puedan saludar en esta primera etapa del programa para luego entrar en la temática. Ya hay personas que de repente saludan, hermano, cuando ya el programa está muy avanzado. Entonces nos trata usted de enviar ese saludo en la primera parte. De esa manera podemos leer ese saludo para la gloria del Señor, ¿ya? Así que contento, hermano, porque tenemos la dicha de ser de Cristo. Muchas veces, hermano, nosotros pasamos por alto que es un privilegio el ser cristianos. Amén. Ya muchas veces, hermano, la adversidad, la prueba, la dificultad, muchas veces nos quiere robar la alegría, el gozo, pero nada nos puede robar el gozo de la salvación. Ese fue el clamor del salmista, incluso luego de haber pecado, luego de haber fallado, le pidió a Dios que el gozo de la salvación no se apartara de ellos. Y hay mucha gente, hermano, que con el tiempo comienza a perder ese gozo, comienza a perder esa alegría, comienza a perder ese disfrutar de que es cristiano. Ya cuando recién se convirtieron, ¿no? Y andaban felices, contentos, le contaban a medio mundo que ahora eran hijos de Dios. Y al pasar el tiempo, hermano, ya la persona después como que se va habituando al nuevo estado en el que está, pero lamentablemente se pone religioso. Entonces ahora está poniendo el acento en las añadiduras y ya no en el reino de Dios y su justicia. Amén. Así que hoy día, hermano, siéntase usted gozoso, amén, siéntase usted alegre, feliz, dichoso. Soy cristiano, soy hijo de Dios, Dios me compró con la sangre de su Hijo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, tengo vida eterna. Amén. Oye, y eso, hermano, va a comenzar a generar un cambio en su manera de pensar. Amén, hermoso, hermoso. Qué lindo. Yo pensaba en el caso de, porque por ejemplo uno siempre está pensando, oh, esta persona no es cristiana, uno pone el foco en eso, sí, claro. Hay que orar por esas personas que no conocen al Señor, hay que orar por aquellos para que sean salvos, ¿ya? Pero uno muchas veces no valora que uno es cristiano, claro, ¿ya? Se siente así como abrumado, yo soy el único cristiano en la familia, ya que algunas personas que son ellos únicos nomás en su familia cristiano, y se sienten así como mal, ¿cierto? Pero uno no debe olvidar que es una tremenda bendición que Dios nos haya llamado, ya nos haya llamado, nos haya escogido como sus hijos. Entonces debemos estar gozosos, no perder ese gozo, como mencionaba el hermano Richard, el gozo de la salvación, ya que eso no tiene un valor aquí en la tierra, porque es mucho lo que Dios nos ha dado, porque nuestra alma es salva, ya va a la eternidad con Cristo. Entonces, claro, muchas veces podemos quizás obtener cosas acá en la tierra, y que una bendición que Dios también nos bendice aquí en la tierra como sus hijos, pero
lo más importante es la salvación de nuestras almas. Porque hay tanta gente que está perdida, hay tanta gente que no quiere buscar de Dios, no tiene, como dice la Escritura, no tiene a Dios en sus pensamientos. Pero nosotros, gracias a Él, podemos estar pensando cuando abrimos nuestros ojos, consideramos a Dios durante el día, antes de acostarnos, cuando vamos a servirnos algún alimento, también nos acordamos de Dios. ¿Ya? Entonces, debemos sentirnos privilegiados de parte del Señor. Amén, amén, amén. Así que no perdamos, hermano, ese norte, Amén. ese horizonte. Y quiero que leamos este pasaje bíblico ahí, miren, el Salmo 51. Salmo 51, a ver si la maestra Francesca nos ve algunas versiones comparadas. ¿Voy a buscar una? No, ahí mismo, Salmo 50. O si quiere buscar una a la biblioteca, como usted quiera. Nosotros acá tenemos una biblioteca que es congregacional, ya tenemos diversas traducciones, libros, etcétera. Ya, recordemos, hermano, que el Salmo 51 debería dejarla prendida porque igual tira luz hacia acá. El Salmo 51, hermano, nos habla precisamente de David, cuando David había pecado, cuando David había fallado, cuando David había hecho lo malo, cuando David había transgredido. En ese momento, hermano, al cabo de un año, cuando el profeta, en este caso el profeta Natán, le da la palabra fuerte, al cabo casi de un año, en 9 meses, luego que Natán le da esa palabra fuerte a su vida, lo que hace David, hermano, es no ensoberbecerse. Él no dijo, no, es mentira. No, David reconoció. David reconoció que era falto. David reconoció que era pecador. David reconoció que había pecado. Entonces, al reconocer que había pecado, eso le dio la facultad para reaccionar. Si tú en tu pecado no reconoces que pecaste, ya no tienes opción de volverte a Dios. En cambio, si viene el profeta de Dios, si viene el predicador, si viene el evangelista, si viene el maestro de la palabra, si viene el hermano y te muestra por la palabra que te equivocaste y tú eres humilde, dócil, ¿sabes lo que va a ocurrir? Tú tienes la oportunidad de reaccionar. Qué tremendo, hermano. Yo conocí un montón de gente, hermano, pasando por hermanos hasta líderes, en que uno los ha amonestado en el amor de Cristo. Y sabe que las personas te han dicho, no, no es así, no es como usted lo ve, yo no quise decir eso. Muy poca gente dice, es verdad, erré, fallé, pequé, me equivoqué, me expresé mal. En el caso de David, 9 años ocultó una situación, el profeta le habló fuertemente, pero en amor y con autoridad, y David reacciona, se humilla. Ya por 9 meses no reaccionó, pero cuando vino la palabra fuerte de Dios, ¿sabe qué es lo que hace David? David se humilla. Y en ese momento de humillación, escribe, o en esos días de humillación, escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51 va reconociendo su maldad, su pecado, su impiedad. Reconoce que él pecó. Si tú te das cuenta en el Salmo 51... Estamos hablando del Salmo 51. David nunca le echa la culpa a Betsabé. Nunca la menciona. ¿Cuántos versículos tiene? Tiene 19 versículos. El Salmo 51 tiene 19 versículos. Y David nunca le echa la culpa a Betsabé. Reconoce que él falló. Reconoce que él pecó. Y en medio de ese reconocer su iniquidad, su pecado, en el versículo, vamos a leer el versículo 10, mira lo que dice, y luego tú lo lees ahí. Amén. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Ay, qué tremendo! No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué nos puede decir la maestra Francesca en esto que estamos hablando? Es, bueno, impresionante. Acuérdense que tiene que hablar porque tenemos puro micrófono. Tiene que hablar así.
si no, no se va a oír bien. Quiero leer. Póngala ahí, eso. Es impresionante como David confiesa su pecado, porque por lo general ya como que uno oculta las cosas que uno hace. Entonces delante del Señor obviamente no podemos ocultar nada, pero muchas veces uno no es capaz de como reconocerlo delante de Dios. Ya uno no prefiere como guardarlo ahí como y no mencionar aquello. Y él asume su responsabilidad. Ya él asume su responsabilidad. Me acordaba, por ejemplo, cuando hemos hablado del libro de Génesis, con la hermanita Axa, pensaba en el caso de Adán y Eva, pues que ellos no reconocieron su culpa. Ellos, ¿qué hicieron? Le echaron la culpa al otro. Adán le echó la culpa a Eva, o sea, a Dios, por diciéndole, tú me diste a esta mujer. Claro. Eva le echó la culpa a la serpiente. Entonces Adán y Eva ellos no reconocieron delante de Dios que ellos habían pecado, ¿ya? Como mencionábamos, de que quizá otra cosa hubiera sido si es que ellos hubieran confesado, pero en el caso de ellos se justificaron. Entonces, en el caso de David, él tuvo un corazón sincero delante de Dios, porque ya reconocer ya es un primer paso. Quizá al comienzo él quiso esconder aquello, ya el tiempo que él no habló eso, pero cuando fue Natán, él tuvo la capacidad de decir, sí, yo he pecado contra Dios, y humillarse delante de ellos. Entonces, ¿cuántas veces quizá el Señor nos ha hablado a través de palabras y uno no ha sido capaz de decir, yo soy esa persona? Porque David podría haber dicho, ¿qué te crees tú? Yo soy el rey, yo podría, no sé, yo te puedo mandar a matar. Pues él podría haber reaccionado de otra forma, porque siendo él el rey podría haber hecho cualquier otra cosa. Pero el que hizo se humilló delante del Señor. Tremendo. Léala, ¿cómo dice esa versión? Ya, del versículo 10 al versículo 12. Estamos hablando acerca de cuál fue la reacción de David frente a su error y cómo él llega un momento en que él entiende que lo más importante no es en sí el reino, no es en sí el palacio, sino que le pida a Dios en ese momento que no quite de él el Santo Espíritu, el Espíritu Santo. O sea, eso fue lo primero en lo que él pensó. Amén. Dios mío, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él podría haber dicho, Dios mío, te pido que no pierda las tribus, te pido que no pierda el reino, te pido que no pierda el palacio, te pido que no pierda, incluso, por ejemplo, cosas tan importantes como la familia. Pero no, él no piensa nada de eso. O sea, la mente de él estaba centrada en, Dios mío, no quiero perder al Espíritu Santo. No quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, estamos hablando de la reacción de alguien cuando ha pecado, cuando ha fallado. ¿Piensa realmente en que puede perder lo espiritual? O lo primero que piensa, todo lo que voy a perder la honra, voy a perder el reconocimiento, voy a perder la fama, voy a perder mi economía, voy a perder... O sea, ¿qué pensamos cuando fallamos? ¿Pensamos en nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios nos da lo mismo. Lo importante es no perder las añadiduras. O sea, ¿te das cuenta cómo lo ve David? Claro, realmente era un hombre, claro, que se equivocó, pero su prioridad era Dios. Claro. Porque, no sé, pues, por ejemplo, como decías tú, quizás si uno hubiera estado en la situación de David, uno hubiera dicho, no, Señor, no me quite tal cosa, como cosas terrenales. Entonces, pero en el caso de él, su prioridad era lo espiritual. Entonces, uno muchas veces no lo ve como prioridad aquello. No, ya, Señor, ya, no me quite esto, no, pero por último ya, tu presencia ya, si es que quieres me la dejas. Claro. No, pues él quería tener eso, pues él no quería perder aquello. Entonces acá dice en el versículo 10, amén. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Claro, ¿por qué dice eso? Aquí dice un espíritu recto dentro de mí, ahí dice un espíritu
fiel. Porque él sabía que había sido infiel, que había sido adúltero, que había pecado. O sea, te das cuenta cómo él lo que más anhela es su relación con Dios, es no perder la relación con Dios. Claro, otra persona, uno mismo diría, Señor, quítame cualquier cosa menos, pero siempre pensando en la cosa en lo terrenal, en lo temporal. Temporal, secular, uno pensaría inmediatamente en eso. Señor, no me quite el trabajo que estoy... Oye, ¿y tu relación con Dios? ¿No vaya a la iglesia? No, eso se va arreglando en el camino. Oye, ni un temor a Dios. Que el Señor no. Entonces, claro, la gente incluso habitualmente cuando quiere denostar a alguien y a alguien que ha fallado, saca a David. Mira al rey David. Sí, pero ve la reacción de David. Claro. Ve la reacción de David, teniendo el poder para, por ejemplo, irse en contra del profeta, teniendo el poder terrenal para irse contra el profeta, contra cualquier poder social en ese momento. Pero David, boom, reacciona. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oye, qué tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo le dice ahí él? Que Dios nuevamente le colocara un espíritu fiel. Claro, uno por lo general, o sea, otra persona hubiera quedado así, ¿no? Como depresiva en alguna medida, decir, no, es que el Señor ya no me va a perdonar, no, yo me quedo ahí, no, es que yo hice algo que es imperdonable. Hay muchas personas que saben que Dios lo puede perdonar, pero hay personas que ellos mismos no se perdonan lo que han hecho. Entonces, igual pienso aquí que él dice, Señor, ponga en mí ese espíritu fiel. O sea, yo fui infiel, yo no quiero seguir siendo infiel, ya, porque él no dice, no, ya no importa, total fui infiel, pero no. Pero ¿cuál es el problema? Claro. Yo un día hacía... Yo sé que soy pecador. Yo hacía esta exégesis contextual de ese tiempo. David podría haber dicho, pero ¿cuál es el pecado? Claro. El faraón de Egipto tiene 100 mujeres. El rey de Moab tiene no sé cuántas mujeres. El filisteo tiene no sé cuántas mujeres. El rey de los filisteos. El rey de aquí, el rey de allá. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué tanto escándalo? Y él podría haberse justificado con que él, siendo el rey, podía tomar la mujer que quisiera. ¿Te das cuenta, no? Pero su relación con Dios le impedía él engañar a Dios. Pues él sabía que Dios no puede ser engañado. Como bien decía Francesca, Adán y Eva, en vez de reconocerse, justificaron. Pero aquí vemos en David rápidamente una convicción fuerte de pecado, y lo que a él le importaba era su relación con Dios. Amén. Claro, con relación con lo que tú comentabas, yo pensaba en el caso de, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero si el mundano hace tal cosa, o la gente que no conoce al Señor, hace tal cosa, y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro. Pero si esta persona hace esto, como tú decías, pues David podía haberse justificado de esa forma. Pero nosotros como cristianos primero queremos agradar a Dios y hacer lo que Dios nos manda. Entonces, si nosotros tenemos como los pensamientos como la gente que no conoce al Señor, es porque estamos mal. Ya, por ejemplo, no sé, pues que un hombre que adultere con otra mujer, eso está mal, quizá para el mundo es común. Tenéis muchas mujeres. Pan de cada día. Claro. Entonces, pero para uno como cristiano no es así, pues uno ve las cosas de otra forma. Entonces, o deberíamos verlo de otra forma, como lo vio David, porque David
David, claro, él podría haberse justificado de esa forma, pero él no, él asumió la culpa que le había fallado a Dios. Entonces, quiero que usted anote los que participan con nosotros, porque esto puede generar también un feedback, una retroalimentación. Escriba usted allí: cuando yo reconozco mis pecados, puedo reaccionar, puedo llegar a reaccionar. Cuando yo reconozco mis pecados, puedo llegar a reaccionar. Si yo no reconozco mis pecados, yo no voy a poder reaccionar. O sea, esto es una clave, hermano. O sea, el comportamiento de David fue errado, fue pecaminoso, pero él reaccionó. Él reaccionó. ¿Y cuándo partió su reacción? Cuando él reconoció sus pecados. Gloria al Señor. Qué difícil, hermano, es reconocer cuando un esposo daña a una esposa. ¿Cuántos días de repente pasa que esa persona reacciona? O lisa y llanamente no reacciona, no reacciona. Cuando una mujer daña a su esposo, porque hay personas que de repente quieren presentar a la mujer como que la mujer fuera prácticamente un ángel que cayó a la tierra y que está en manos no sé, como, o en medio o en manos de una sociedad patriarcal, machista, y que la mujer es una blanca paloma. No, hay mujeres que son de Dios, como hay hombres que son de Dios. Pero no significa que el género humano, ya sea hombre o mujer, como que son impolutos, ¿no? O sea, hay gente que es odiosa, hay gente que es resentida. En estos días hablábamos con mi esposa de un ministro que nosotros conocemos, de un pastor, pero un tipo, pero odioso. Es un ministro evangélico, pero el tipo más odioso que he conocido yo en mi vida, hermano, envidioso, lengua venenosa, una cuestión terrible. Y uno dice, y esta persona misma cree que se va a ir al cielo en esa condición. Y así también uno conoce a mujeres que usted puede verla con cara así como de mojigata, como bien humilde, así como que, uy, no cobra, o sea, no quiebran, ¿cómo es? Ni un huevo. No quiebran un huevo, solo quiebran la fábrica. La avícola. O más bien dicho, no quiebran un huevo, pero sí quiebran la fábrica, la avícola. Entonces, no podemos idealizar. Hombres y mujeres fallan. Ya, hermanos y hermanas fallan. Ahora, ¿cuál es la reacción frente a la falla? Me hago el enojado, me hago el desentendido. Como David, que bastantes meses estuvo haciéndose el desentendido hasta que se dio cuenta de que Dios lo había expuesto. El profeta le habló con claridad, él se arrepintió y escribe el Salmo 51. Entonces, ¿cuántas personas, hermano, cuando fallan dejan pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año? Y hay gente que sabe que en lo profundo de su ser, sabe que han hecho algo malo, sabe que han pecado. Y les cuesta decir perdón, mire, perdón, es una palabra pero tremenda, perdón, disculpe, dicen algunos, disculpe. Etimológicamente no fue mi culpa, yo no fui el responsable. ¿Se da cuenta, no, que es más fácil decir disculpa que perdón? Entonces aquí vemos en David una actitud pero tremenda, ¿no? Nos enseña a Dios cómo el hombre rápidamente pide perdón. Obviamente cuando el profeta le habló directamente, y él pide perdón porque hay gente que Dios le habla directamente por una palabra, por una enseñanza, y la persona dice, Dios me está hablando a mí, y la persona no se arrepiente. Algunos dirían, oh, ¿quién le contó? Claro. ¿Quién le contó lo que estoy haciendo? Háblenos, No, pero uno piensa, ya la reacción que tuvo David fue humilde, ya él al ser rey, él no perdió esa humildad delante de Dios. Entonces uno muchas veces pierde esa humildad delante del Señor en esos momentos, ¿ya? Y él quizás, claro, él pecó, falló delante de Dios, pero él tuvo una actitud correcta, ¿ya? De humillarse, de decir, Señor, es mi culpa. Señor, haga algo en mí, ponga ese espíritu fiel. Fui infiel, pero ahora quiero que usted vuelva a poner ese espíritu fiel. O sea,
eso también significa dependencia de Dios, ya depender de Dios, porque si él decía, no, yo no puedo ser fiel, Señor, usted ponga ese espíritu de fidelidad. A mí me cuesta, me cuesta ser fiel, pero yo le pido a usted que me dé ese espíritu de fidelidad. Amén. Siga leyendo el pasaje, parece que no lo culminó, ¿sí? No, pues leí el 10 nomás. Mire cómo... Dale. 10 nomás. Dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Restaura en mí la alegría de tu salvación, ya que esté dispuesto a obedecerte. Bueno, al Señor. Entonces, hermano, el pecado siempre trae consecuencias. El asunto es cómo yo reacciono frente a esa situación. Solamente Cristo puede decir quién de vosotros me redarguye de pecado. Claro. ¿Quién más podría decir, pararse en un púlpito y decir, aquí estoy yo? ¿Quién de ustedes me podría decir a mí que nunca he fallado? No, hermanito, por favor, siéntese allí y vamos a ungirlo, pero con 40 días de ayuno. No, o sea, todos hemos fallado. El asunto, obviamente que algunos que no solo han fallado, han hecho escándalos tremendos, pero el punto ni siquiera es ese, el punto es cómo yo reacciono. Cómo yo reacciono frente a mi error, cómo yo reacciono frente a mi falla, cómo yo reacciono. Nosotros debemos considerar, hermano, que en el caso de David cuando pecó comenzó a experimentar algo. ¿Qué comenzó a experimentar? Comenzó a experimentar la pérdida del gozo y de la alegría. En el ámbito espiritual, porque alguien puede andar, como decimos acá en Chile, puede andar como tirando una talla, decimos acá en Chile, que sería una humorada. Una broma. No es que una broma es más como una burla, como una humorada. O sea, alguien puede andarse riendo, haciendo reír a los demás, pero esa risa, esa alegría es algo terrenal. Aquí David está hablando de algo espiritual, está hablando de un sentir espiritual. Entonces, una de las cosas, hermano, que se pierde cuando la persona comienza a pecar y a pecar deliberadamente y no se quiere arrepentir, comienza a perder el gozo. El gozo implica un gozo espiritual, implica una alegría. La persona ya no está gozosa en el culto. Está pecando, está haciendo lo malo, está actuando impíamente y resulta que internamente esa persona se comienza a secar, se seca internamente. En el culto no puede gozarse, en el culto no puede alabar, ya no canta de la misma manera, ya no dice aleluya, así con esa alegría, con esa sonrisa, su rostro se comienza a demacrar y la persona no reacciona. Entonces cuando una persona está pecando, está fallando y no se quiere arrepentir, lo primero que va a comenzar a perder el gozo y va a comenzar a gozarse y a alegrarse en otras cosas. Va a comenzar a alegrarse en las cosas del mundo. Se va a alegrar cuando escuche una talla, es decir, una humorada o una broma en ese contexto. Por ejemplo, en doble sentido, se va a reír de cosas del mundo, le va a generar alegría a cosas que son carnales, cosas que cuando él estaba bien con Dios, no le generaban alegría, sino que le generaban rechazo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, en este caso, David valora esto. David valora el gozo, porque mira cómo dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Te das cuenta, no, hermano? O sea, cuando tú no estás entregado plenamente a Dios y en los secretos estás actuando de manera pecaminosa,
eso tiene efectos. Amén. Cada quien acá en esta versión dice, restaura en mí la alegría de tu salvación. O sea, restaura, o sea, hubo algo que se quebró, algo Claro. que ya como que se destruyó. Entonces, David, claro, quizás tuvo un tiempo esa alegría, pero cuando él pecó, esa alegría se fue yendo, como decías tú. Entonces, como que ya se dejó de gozar en las cosas de Dios. Entonces, ¿cuántas personas quizás están perdiendo ese gozo? Están perdiendo, están como en ese proceso que están diciendo, no, yo ya no siento lo mismo con estar en las cosas de Dios. O no sé, ya no siento... ¿Cuál sería como lo contrario a gozo? ¿Qué crees tú? Aburrimiento. Claro, claro. Aburrimiento. ¿Qué otro término podría ser? Gozo, antónimo, tristeza. O sea, la persona comienza a sentir lo contrario. Claro, entonces uno, o sea, si alguien está sintiendo aquello, uno siente aquello, uno debe preocuparse. Claro. Ya, porque, por ejemplo, cuando uno quizás recién conoció al Señor, las cosas de Dios, no sé, quizás querían estar en todas, pues. Claro. Ya, estar en todas, estar, no sé, en el punto, estar en los cultos, ojalá hubieran todos los días actividades en las cosas de Dios, pero ya después pasa el tiempo y quizás ya se va perdiendo ese gozo. Entonces, esa alegría, entonces por eso aquí, acá en la NTV habla y dice, restaura en mí. O sea, eso ya está como destruido en mí. Claro. Él igual fue sincero delante del Señor, porque al decirle, Señor, restaura eso. Claro, y hablamos de restaurar cuando hay algo que está deteriorado. Claro. Entonces, si es que hay alguien en ese proceso de decir, no, que latoso, voy a ir al culto, voy a cumplir, ¿cierto? Personas que quizás llevan años y tienen, no sé, por ejemplo, liderazgo en alguna iglesia, ya tengo que ir de nuevo, tengo que cumplir tal cosa en la iglesia. Está todo fome aquí en el culto, todo aburrido. Ya lo ve todo como monótono. Claro. Ya, entonces, pero uno debe tratar de llegar con esa expectativa, alegría de parte del Señor, de estar en las cosas de Dios, no que sea una carga para nosotros. Claro, si usted llega a un culto y usted dice, oye, la palabra no me gustó, el coro fome, aburrido, y así lleva con esa actitud meses, ¿no será que estás perdiendo el gozo? Y si estás perdiendo el gozo, ¿no será que hay pecado detrás? Porque por algo se está pagando aquello. Predica el pastor, fome. Predica el líder, fome. Predica el hermano Richard, más fome todavía. Escucho predicar a tal predicador, aburrido. ¿No será, hermanito, que usted no tendrá un problema? ¿No será que hay algo que todavía no se confiesa? ¿No será que hay algo que todavía usted no le clama a Dios, no se lo revela a Dios, no le ha dicho a Dios? Porque hay gente que realmente dice, y hay cosas que son impresionantes, porque hay gente que dice, pero si Dios sabe todo, aún la palabra no está en mi boca y tú, oh Jehová, ya la conoces toda. Y te citan el texto. Sí, pero que el Señor quiere oír de nuestros labios nuestra confesión. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que aquel que confiesa su pecado. Búsquenlo ahí para que lo podamos citar. Por favor, que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Entonces, claro, que Dios sea omnipotente, que Dios sea omnisciente, no implica que nosotros no vamos a ser sinceros con Dios, transparentes con Dios. Qué tremendo, hermano. Entonces, lo primero que puede perder alguien es el gozo. El gozo. Y al perder el gozo comienzan a darse como otras señales. Por ejemplo, si comienza a perder el gozo de la salvación, rápidamente esa persona va a comenzar a dar otras señales. Por ejemplo, va a perder el gusto por leer la palabra. No quiere leer la Biblia. Perdió el gusto de leer la Biblia. Perdió el deseo de leer la palabra. Perdió el deseo de orar.
perdió el deseo de ayunar, perdió el deseo de oír a alguien predicar. ¿Y por qué perdió esos deseos? ¿Por qué perdió esos anhelos? Porque se aburre con lo de Dios. Ahora, David, ¿qué es lo que dice? Oye, David, ¿qué es lo que dice? Que él no quiere perder ese gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué David dice eso? Porque él valoraba ese gozo. Y él estaba sintiendo que ese gozo se estaba yendo. Otra persona dice, oye, estoy perdiendo el gozo. Y a lo mismo. Pero él no. Él valora. Él valora el gozo. Él dice, no, yo no quiero perder este gozo. No puedo perder este gozo porque soy cristiano. Cristo hizo una obra por mí en la cruz. No puedo perder este gozo. Qué tremendo, hermano. Gente, hermano, que realmente uno los ve en el culto, no mueven un músculo de la cara, hermano. Parcos, toscos, ni un amén, ni un gloria a Dios. Están otros quedándose dormidos. Otros, hermano, así, haciendo gestos corporales como... Cuando termine. Qué tremendo. Otro así, mirando el reloj, mirando... esa cuestión me enferma. Mirando el reloj. Casi como que te hacen así. Justo no tengo reloj, pero casi te hacen así. Liga el reloj para aquí. Tremendo, oiga. ¿Cuál es el respeto a Dios? El gozo. El gozo es una señal para que tú disciernas cómo estás con Dios. El gozo, me quiero gozar. Luego de que alguien pierde el gozo, puede llegar incluso a perder la salvación. Porque alguien puede comenzar a perder el gozo. ¿Por qué se pierde el gozo? Porque la persona está en pecado y no quiere confesar ese pecado. Y al persistir en no reconciliarse con Dios, esa persona comienza a endurecer el corazón. Cada vez el corazón está más de piedra, más duro. Y puede llegar un momento en que el Espíritu Santo se vaya. ¿Por qué David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu? ¿Por qué lo dice? Porque el Espíritu Santo se puede ir de una persona. Oye, qué tremendo, hermano. Hay gente que niega esto tan claro. Por ejemplo, el calvinismo recalcitrante sostiene no que si alguien es elegido, el Espíritu Santo va a estar viviendo en esa persona, aunque esa persona se revuelque en pecado una y otra vez. Ellos dicen el Espíritu de Dios se va a quedar ahí. El Espíritu de Dios se va a quedar allí por un tiempo, esperando que la persona reaccione, por supuesto. Pero ya si esa persona decidió el vivir afrentando al Espíritu de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Espíritu Santo se va a retirar de esa persona. Claro, yo pensaba en el caso de mismo Saúl. Como, ayer parece que citamos justamente ese pasaje. Claro, de Saúl, cómo Dios lo dejó. También mismo Sansón. Claro. Entonces, claro, hay gente que prefiere creer eso, de que siempre va a estar el Espíritu Santo. Pero por algo también se habla cuando el Señor dice de la casa cuando está limpia. Claro. Entonces, porque adornada, claro. pero vacía. Claro, entonces... limpia, adornada y vacía. Claro, pero ¿quién estuvo primero? El Espíritu. Claro. Entonces, el Espíritu se puede ir de la persona cuando va perdiendo el gozo de la salvación y porque tampoco confiesa su pecado delante de Dios. Por eso es importante, Francesca, déjame decirte, por eso es importante que nosotros entendamos que el Espíritu de Dios se va a mantener en nosotros si nosotros nos relacionamos con Él y vivimos buscando el practicar la palabra de Dios. Claro. Pero el Espíritu de Dios no va a vivir en una persona que se entrega al mundo y se entrega descaradamente al mundo. ¿Ya? Lamentablemente, en este punto, como en otros, el calvinismo extremo le ha causado un daño tremendo, no tanto al mundo evangélico pentecostal, que lamentablemente ha influido en ese punto de manera negativa, haciéndole creer a las personas que pueden tener incluso doble vida, y si son elegidos, igual el Espíritu Santo va a vivir en ellos. Pero no solamente le han causado problemas a otros movimientos evangélicos, a otras iglesias, a otras facciones evangélicas,
sino que le han hecho un daño mayor a sus propios miembros. Porque los propios miembros dicen que son elegidos, entonces dicen, bueno, soy elegido, tomo, miento, fumo, engaño, tengo una doble vida, y resulta que el Espíritu de Dios igual va a morar allí. Mire, usted, piense en usted, hermano, ¿usted viviría en un basural? ¿Usted viviría en un basural? Y siendo que, por ejemplo, que usted es una persona que es re buena para hacerse aseo, para limpiarse, ¿usted viviría en un basural? Viviría, o sea, día, noche, en cualquier momento usted llegaría, ya sea de día o de noche, usted llegaría ahí a vivir, ¿cierto que no? Ya, el Espíritu Santo, hermano, quiere estar en una casa limpia, adornada, donde Él viva ahí en ese corazón. Amén. ¿Te das cuenta, no? O sea, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. David, si dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, David lo dice precisamente porque él sabe, o él sabía, que en algún momento el Espíritu de Dios se había ido de otras personas. ¿Te das cuenta, no? Vea usted a la gente que está totalmente descarriada. Vea a los predicadores neopentecostales. Véalo usted, véalo. Vea a esta gente que un día caminó y hoy día no camina. ¿Cómo está? O sea, su rostro, su ropa, su manera de pensar, todo su ser evidencia cómo están. Evidencian que el Espíritu de Dios ya no vive en ellos. Y de repente el Espíritu Santo está viviendo en el creyente y el creyente ya está dando señales de tener una doble vida, y el Espíritu Santo no se va de inmediato, espera. ¿Cómo espera David? Espera, pero llega un momento que si la persona no reacciona, el Espíritu de Dios se retira. Amén. Bueno, acá está Proverbios 28:13, dice, Amén. el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aquí es claro, pues, dice el que encubre sus pecados no va a prosperar. Entonces David, él pudo seguir después amando a Dios. El Señor lo usó, pero ¿por qué? Porque él no encubrió sus pecados. Ya, porque si él lo hubiera encubierto, él no hubiera seguido prosperado en las cosas espirituales, ya, porque no es algo solamente prosperar en la parte económica, ya, porque por lo general la gente piensa prosperar, ya, el tiro dinero. No, sino que su alma no iba a ser prosperada, su espíritu no iba a ser prosperado, él ya no iba a tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si él lo encubría, él no iba a ser prosperado. Entonces, y después dice, más el que confiesa, ya que fue lo que hizo David, que confesó su pecado, y dice, y después dice que se aparta, alcanzará misericordia. O sea, el primer paso es confesar y luego también apartarse. No es simplemente ya decir y después seguir con lo mismo, ¿no? Porque eso ya está reiterando en lo que ya hicieron o lo que hemos hecho. Entonces, debemos pedirle al Señor que confesar nuestros pecados, tener esa humildad como lo hizo David y apartarnos de aquello para alcanzar la misericordia del Señor. Tremendo, ya, realmente tremendo todo lo que Dios obró en este momento en David. David podría haber dicho, recibí toda esta obra de Dios, pero yo esto no se lo cuento a nadie, menos lo voy a dejar registrado, no voy a escribir que yo me arrepentí, nada. Yo, como decimos acá en Chile, calleuque. Me quedo callado, que nadie sepa, pero él lo escribe. ¿Por qué el Espíritu de Dios lo escribió? O más bien dicho, ¿por qué el Espíritu de Dios movió a David a escribir esto? Para que a nosotros nos quedase una guía. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se peca y se peca deliberadamente? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando erramos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar y tenemos que pedirle a Dios que por favor nos ayude a restablecer nuestra comunión con Dios. Amén. Dios mío, ayúdame a restablecer mi comunión contigo. Necesito el ponerme nuevamente en pie. ¿Ve? O sea, este salmo quedó como una guía. Como una guía. ¿Sabías tú, hermano, que hay iglesias donde si alguien falla,
si alguien cae en un pecado fuerte, si alguien está metido en un escándalo, ellos son tan perfectos como los fariseos y los esenios, que ellos los cortan de una. Nada de restauración, nada de perdón, nada de restauración en Dios. No. Caíste, pecaste en el evangelio de los fariseos, te me vais de aquí. Dios no te va a levantar. Pero aquí el Salmo 51 nos muestra cómo hay una manera para alcanzar el perdón. Confesión de pecado. Amén. Reaccionar buscando la ayuda de Dios. Dios mío, ayúdeme. Dios mío, estoy perdiendo el gozo. Dios mío, no permitas que el Espíritu de Dios se retire de mí. ¿Te das cuenta, no? Esto nos habla, hermano, claramente de que Dios puede levantar. Amén. Y no solo que Dios puede levantar, Dios quiere levantar. Amén. Dios quiere levantarte, hermano, que usted supiera. Dios quiere levantarte. Hermano Richard, es que tengo tales pecados y son fuertes. Ya, tienes pecados fuertes, tal vez vas a tener que lidiar con las consecuencias de ese pecado, pero te puede Dios restaurar. Eso Amén. es indudable. Dios te puede perdonar, Dios te puede lavar con la sangre del Mesías, Dios te puede restaurar. Tal vez en ese trayecto vas a tener que lidiar con las consecuencias del pecado, pero Dios mismo te va a ayudar a poder salir. Dios mismo te va a poder ayudar a salir de ese problema. Dios mismo te va a ayudar a salir de esa dificultad. Dios te va a ir abriendo puertas. Pero lo primero es pedir perdón de corazón y comenzar a valorar la relación que teníamos con Dios. Tenemos que buscar al Espíritu de Dios y tenemos que pedirle, hermano, al Dios de la gloria que nos comience a dar nuevamente ese gozo en lo espiritual. Pidámosle al Padre en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, pidámosle a Dios que nos levante cuando hayamos fallado y que Dios nos libre en fallar. Lo primero es vivir en santidad. Pero si usted ha fallado, hay camino para levantarse. Y ese camino se transita, el camino de la restauración, se transita con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer los comentarios, hermanita Francesca, porque ya el tiempo se nos fue. Amén. Queremos agradecerle a todos los hermanos que apoyan nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Amén. Con sus oraciones, con su ayuno, dándole un like a esta publicación, compartiendo el programa en sus redes sociales y dejándonos un comentario. Y también muchas gracias a todos los que ofrendan, hermano, y que nos permiten mantenernos pagando el programa radial y costeando los gastos asociados de nuestro programa. Muchas gracias, mis amados, porque de esa manera podemos, por los generosos hijos del Señor, podemos seguir enseñando gratuitamente la palabra de Dios. Si quiere también usted lea algunos comentarios, voy a leer un comentario acá. Nuestra hermanita Axa nos dice: David amaba al Señor a pesar de su debilidad. A diferencia de Saúl, David piensa en su relación con Dios. Amén. Su comunión con Él. A Saúl le importaba la honra. Tremendo, tiene toda la razón, hermanita Axa. También la hermanita Axa nos escribe: David había visto en Saúl la declive espiritual y moral cuando el Espíritu Santo abandona al hombre. Exactamente. Vamos a leer otro comentario de nuestro hermano Iván. Verdaderamente es un tremendo privilegio el ser un hijo de Dios, porque eso significa que tenemos al Dios Todopoderoso de parte nuestra, por misericordia, al cual podemos acudir en todo momento para que nos bendiga, nos ayude, nos proteja, nos perdone, nos dirija y nos corrija en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Tiene por ahí? ¿No un saludo, un comentario? Acá nuestra hermana Angelina nos dice: bendiciones, mi hermano, querida, tremenda enseñanza para nuestra vida, a no perder el gozo del Señor, al no pedir perdón por nuestras equivocaciones, que este salmo se grabe en nuestro corazón. Nuestra hermana Karen nos da el texto 1 Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá nuestro hermano Iván, no sé si le dice: cuando el rey David reconoció y confesó sus pecados, pudo reaccionar, arrepentirse y pedir perdón al Dios del cielo.
Acá nuestra hermana Axa, esta no lo leíste. Amén. Cuando hay un reconocimiento es porque hay un real interés Excelente, de subsanar una relación. Claro. Excelente síntesis también ahí. Amén. Acá nuestra hermana Axa dice, qué peligroso cuando el Espíritu Santo abandona a la persona. En el caso de Saúl, un espíritu inmundo tomó su lugar. Claro. Nuestra hermana Karen, ¿leíste tú ese? Primera Juan 1.9. Bueno, yo nuevamente lo voy a leer. Primera Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. La hermana Elena nos dice, hola mis hermanos, pasé mirando y me encontré con esta transmisión. Con todo respeto, le encargo oración por mí, por fortaleza y sanidad. El médico me encontró en mi ojo derecho glaucoma. Amén, Dios les bendiga, amén, amén. Parece que he visto otro comentario de la hermana también. La hermana Karen, cuando yo reconozco mis pecados puedo llegar a reaccionar, que Dios nos ayude a no ser indolente a nuestros pecados e ir a los pies de Cristo por su perdón. Amén, la hermana Elena aquí dice, así es, amén, yo me estoy sintiendo así, hermanos. Ya, que el Señor la ayude y la levante en el nombre de Jesús. Amén. Ya, ¿hay otro? Parece que ya no hay más comentarios. Animarle, mis hermanos, a ponerse en pie en el nombre del Señor, ya, a ponerse en pie, a aferrarnos a Dios, hermano, y a cuidar nuestra relación con Dios, ya que nada te impida el tener tu relación con Dios. Orar, leer la Biblia, orar, ayunar, estar en el culto, que nada te robe la bendición. Ya, por favor, no desplaces tu relación con Dios. Es lo más importante que tú puedes tener. Si estás perdiendo el gozo, ya ese es como un termómetro. Ya el termómetro ve que te indica si hay algo, si hay un problema, y eso lo representa con que, por ejemplo, si el termómetro está sobre qué temperatura? 37,5 37,5 para arriba, te está señalando el termómetro que hay algo que no anda bien en la salud. ¿Ya? Y para qué pensar 38,5, 40 de grado ya es que digamos es que la persona tiene un problema físico fuerte. Entonces, cuando se comienza a perder el gozo, ese es un termómetro, es un medidor, algo está pasando allí, algo está ocurriendo. Nuestra hermana María Contreras nos dice, gracias mi Señor por tu palabra, Dios les bendiga a mi hermano desde Pacamayo, Perú, gracias. Dios bendiga a nuestra hermana de Cruzada de Poder allá en Perú. Amén. Nuestro hermano Paulo nos dice, Dios le bendiga a mi siervo, saludos desde Calama, bendiciones, gracias. Nuestro pastor Cristian Calfuñanco nos dice, saludos, un fuerte abrazo, Dios le bendiga a mi hermano Richard, a usted y su esposa, Dios le siga respaldando, gracias. Nuestro pastor Leonardo Vidal nos dice, Dios, claro, nos dice, Dios le guarde siervo Maranata desde Coelemu, región Ñuble, muchas bendiciones. Gracias, estimado siervo. La hermanita Gloria nos dice, somos perdonados gracias a Jesús. Amén, al Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Qué nos quiere decir, hermanita Mancheca, para ir culminando? Bueno, que el Señor nos ayude y, bueno, si hemos fallado al Señor, confesarle al Señor, ya porque Él es fiel y justo, como dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que debemos ser sinceros con Dios. Amén. Pregúntele a Abraham si tenía de qué avergonzarse, de qué pedir perdón. Y él le va a decir, sí, mentí en Egipto. Pregúntale a David, le va a decir, sí, yo también pequé en esto. A Elías también. Si a Elías le preguntan, ¿y tú pegaste? Sí, porque cuando me amenazaron salí arrancando en vez de haber enfrentado a Jezabel, arranqué. Todos tienen de qué avergonzarse. Pablo, piensa usted, hermano, cómo persiguió a los cristianos antes. Moisés, cómo asesinó a un egipcio. Y así, hermano, podemos mencionar a Pedro, cómo traicionó al Señor, cómo todos los apóstoles abandonaban a Cristo. Todos tienen de qué avergonzarse, todos tenemos de qué pedir perdón, todos tenemos que, hermano, cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Pero si usted falla, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Amén. Ya, mis amados, estamos terminando. Fue una tremenda bendición. Ahí también nuestra hermana Consuelo que nos escribió. Enseñanza breve, por favor.
A un toquecito le da preciosa palabra. A un toque. No, ahí no entendí muy bien. A ver si la hermana Consuelo nos envía un audio y nos comenta bien a qué se refiere. Ah, ya, Juan 5, 28, 29, ya que yo le compartí una enseñanza a la hermana Consuelo. De hecho, hoy día iba a hablar de eso, pero el Espíritu de Dios nos movió a esta enseñanza, pero voy a ver si es que comparto esa temática porque a la hermana Consuelo le estuve explicando sobre una publicación que ella realizó, que la publicación en sí no estaba bien desarrollada. Entonces le expliqué cómo era efectivamente y qué bueno que la hermana Consuelo recibe en humildad para la gloria del Señor. Hay otras veces, Mancheca, que yo le he escrito a personas que uno le enseña o que los conoce y uno le dice, hermano o hermana, esto está mal publicado. A mí me han dicho, ¿y qué te has creído? Si este es mi Facebook, oye, así gente que se ha enojado. Pero gloria a Dios que la hermana Consuelo entiende y recibe para la gloria de Dios. Si usted quiere aportar con alguna ofrenda de amor a nuestro ministerio de la palabra, nos puede escribir al más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85, y ahí nosotros podemos darle una cuenta ya sea de Chile o del extranjero para que pueda apoyar nuestro ministerio de la palabra. Nos despedimos, que Dios me los bendiga. Amén. Gracias por siempre estarnos apoyando. ¿Quiere leer algo más? No, iba a escribir tu número. Ah, ya. Nuestro hermano Valentín, un abrazo para el hermanito Valentín que hemos estado compartiendo. Nos dice, Dios le bendiga, hermanos. Un saludo desde aquí de Nueva Jersey. Qué lindo. No sé si Nueva Jersey estará cerca de Nueva York o estará muy lejos ahí. No tengo idea, pero Dios bendiga a nuestro hermano Valentín a la distancia. Ya, gracias mis amados. Sigamos adelante y Maranata, Amén. el Señor viene. Amén.